Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo ha estado su día? Eso. Siempre bien, no importa lo que pase, porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Bueno, pues en esta noche vamos a seguir estudiando el Evangelio de Marcos. Acompáñame por favor al capítulo 14. Estamos llegando al capítulo 14 de Marcos. Vamos a poner nuestra atención en los primeros 11 versículos de este capítulo. A partir de aquí propiamente comienza lo que se conoce como la historia de la pasión de Cristo. Así que a partir de este capítulo todo está enfocado a la cruz. Desde el capítulo 11 Jesús llegó a Jerusalén y ha estado alrededor del templo y de Betania, pero en este momento aquí comienza la historia. Es el día miércoles o jueves antes de la crucifixión. Este mismo día en el que vamos a comenzar a estudiar este capítulo, en la noche es cuando Jesús va a ser arrestado, a un juicio sumario, y al otro día será crucificado. Así que son las últimas horas de Jesús en esta tierra. Y hay varios sucesos que van a estar aquí y que el evangelista Marcos nos deja y que necesitamos meditar, pero no pierdas de vista esto. Son los últimos momentos de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a poner el día de hoy atención en estos primeros 11 versículos. Acompáñame a leer el pasaje y luego vamos a meditar en él. Dice así: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podrás hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos acercarnos con confianza delante de ti, sabiendo que es tu palabra y sabiendo que tú quieres hablar con nosotros. Señor, conmueve. Señor, prepara, dispón nuestros corazones por tu Espíritu Santo y háblanos el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate cómo dice la historia: donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Lo que Jesús está diciendo es que esta historia es única. ¿Por qué Jesús dice esto de esta historia? Porque si todos los eventos, todos los encuentros de Jesús, todas las historias de Jesús son únicas y están contadas en los evangelios, ¿por qué esta tiene esta mención? Si te pones a pensar, en realidad los apóstoles se convirtieron en personas famosas, ¿no? En todos los tiempos. Ellos sí realmente son rockstars de todos los tiempos, ¿no? Pero Jesús nunca dijo nada de ellos comparable a esto. Donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo se hablará de esta historia, se hablará de esta mujer. Ahora, lo curioso es que esta mujer no tiene nombre en el texto. En esta porción no tiene nombre. ¿Quién será esta mujer? Hay una historia paralela en el Evangelio de Mateo, Mateo 26,
Y también esta misma historia se cuenta en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Bueno, tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Marcos no se menciona el nombre de esta mujer. Pero en el Evangelio de Juan sí, Juan 12:3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. María, la hermana de Marta y Lázaro. Y es así como que nos centramos que el personaje de esta historia es nada más y nada menos que María. ¿Por qué el nombre de María se oculta en Mateo y Marcos y sale a la luz en Juan? Bueno, probablemente, como el libro de Marcos y Mateo fueron escritos más tempranamente y el Evangelio de Juan es el último en escribirse, para preservar a esta mujer, por seguridad de ella, no se menciona su nombre. Probablemente cuando Juan escribe el Evangelio, quizás ya murió o ya pasó tiempo suficiente y por eso menciona su nombre como una manera de honrarla. Pero ella no buscaba fama, ella no buscaba reconocimiento, ella solo buscaba a Jesús. Ella solo buscaba a Jesús. Y este es el punto de esta historia: buscar a Jesús. Y la pregunta es no solo qué buscaban los líderes religiosos, qué buscaban los discípulos, qué buscaba María o qué buscaba Judas Iscariote, sino tú y yo, ¿qué buscamos en Jesús? ¿Qué es lo que nos mueve a buscar a Jesús? ¿Qué estamos esperando de Él? Y la historia se desarrolla como en 3 actos, ¿no? Primero nos cuenta ahí los primeros 2 versículos, nos está contando, nos está poniendo en unas circunstancias de tiempo. Nos dice que estaba a punto de acontecer una de las fiestas más importantes en la vida del pueblo de Israel, la Pascua. La Pascua, que estaba seguida por una celebración que se llamaba de los panes sin levadura. Y si recuerdas, la fiesta de la Pascua es un memorial. Estaban a punto de celebrar el día de su independencia, haz de cuenta eso. Así como para ti, para mí el 15 de septiembre y el 16, que es una celebración cívica, por ejemplo. Bueno, para ellos implicaba la Pascua celebrar, era un memorial. Éxodo 12:14, este día será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Dios por todas vuestras generaciones. Éxodo 12, 14 y 15. La Pascua recordaba que Dios los había librado de Egipto, los había sacado de la esclavitud de Egipto. Y la fiesta de los panes sin levadura, que consistía en, primero, el primer día, sacar todo aquello que tenía levadura, y luego durante los restantes días de la fiesta no comer nada que estuviera leudado, fermentado. Y la fiesta de los panes sin levadura implicaba un nuevo principio, un comienzo, un nuevo comienzo. El pueblo de Israel había sido librado de la esclavitud de Egipto para iniciar una nueva vida para encontrarse con Dios en el desierto y luego con ese pacto que celebran en el desierto, regresar a la tierra de Canaán y tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido a ellos. Pero cientos de años de estos sucesos que están recordando, está Marcos 14, ¿no? Siglo I de nuestra era. ¿Y sabes qué pasó? Que el pueblo de Israel ya no existe. Solo queda un remanente. Cientos de años después del Éxodo, que fue instituido estas fiestas, ya no, solo hay un remanente, la tribu de Judá, los judíos. Ya no eran libres y no estaban en su tierra como dueños o propietarios, sino eran vasallos del Imperio Romano. ¿Qué pasó ahí? No fueron fieles a Dios. Pero están ahí en el siglo I de nuestra era y una vez más van a recordar que Dios los libró de la esclavitud de Egipto y que Dios les anuncia un nuevo comienzo. Y como sabes, en esa época había una fuerte idea de que habría de venir el Mesías, el Salvador. Y sí, ahí estaba frente a ellos Jesús, el Mesías. Pero estos religiosos no le reconocieron.
No podían reconocerles. Estaban contaminados por esa levadura, por ese fermento del pecado. Pablo dice en 1 Corintios 5:8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y estos hombres están completamente contaminados y no pueden ver que frente a ellos está Jesús, el Mesías, el Salvador. Y entonces ellos están buscando cómo detener a Jesús. Y mira cómo es plano y directo el texto, y matarlo, asesinarlo, acabar con él. Pero el asunto es claro, porque no tienen elementos para hacerlo. No lo pueden detener legalmente, no lo pueden enjuiciar legalmente. No tienen el derecho para hacerlo. Por eso dice que buscaban cómo prenderle por engaño y matarle. Fíjate bien, estos hombres acecharon a Jesús durante todo su ministerio. Desde el capítulo 2 nos damos cuenta que se juntaron y querían matarlo. Enviaron personas a seguirle, lo cuestionaban, lo espiaban, veían las cosas que hacía y decía y no podían reconocer que él era el Mesías. En este punto del estudio en el que nos encontramos hemos estudiado todos y cada uno de sus hechos. Empezamos en el capítulo 1 y vamos en el capítulo 14, ¿no? Pero sus ojos, su vida, su juicio están contaminados por ese fermento, esa pequeña levadura que ha contaminado todo su ser y que les impide reconocer a Jesús como el Mesías. Capítulos 11 y 12 de Marcos, Jesús entró como un rey a Jerusalén. Jesús fue al templo y lo limpió. Jesús entró a Jerusalén como el rey, como el dueño de Jerusalén, de la ciudad. Jesús entró al templo como el dueño del templo. Jesús en el capítulo 12 les enseña y les responde cada una de sus preguntas que tenían. Preguntas capciosas, engañosas, tramposas, con las que buscaban sorprenderlo en una falta para enjuiciarlo. ¿Qué buscaban los religiosos en Jesús? ¿Qué buscaban? Estaban determinados en acabar con Jesús. Abiertamente, Marcos 12:12, si volteas la página, dice, y procuraban prenderle, buscaban. Su objetivo, su meta era acabar con Jesús. Pero si regresamos a Marcos 3, dice, pero, mira el contraste, pero estando él, se refiere aquí a Jesús, estando él en Betania. Betania es un pueblo que está a 3 kilómetros en la ladera oriental del Monte de los Olivos. Recordemos los últimos capítulos, en las últimas semanas que hemos estudiado los últimos capítulos de Marcos, Jesús duerme en Betania, va y viene todos los días. Sabemos que ahí en Betania Lázaro, Marta y María vivían. Y también nos estamos enterando que hay un Simón, del que no sabemos mucho, pero sabemos que él le llaman el leproso. Y no creo que estuvieran comiendo con él si tuviera lepra, sino podemos decir que había sido sanado, había sido curado. El texto no dice mucho. Simón es un nombre muy común de ese tiempo. Realmente no sabemos quién es él, pero sabemos que había sido leproso y creo que había sido sanado por Jesús. Y está ahí Jesús en la casa de ellos, en la casa de Simón. Sabemos que está María y seguramente están sus hermanos, pero el texto no lo dice. El punto está en que están sentados a la mesa. Y Jesús tiene amigos, no tiene enemigos allá que quieren acabar con él, pero tiene amigos con los que come y con los que disfruta. Y en ese momento dice que vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume. El vaso es una vasija de alabastro. El alabastro es una piedra blanca, translúcida, es un material parecido al mármol, pero que se puede moldear y trabajar. Es una vasija que no tiene asas.
y que es un hermoso contenedor de un perfume. Un perfume, está hablando, algunos dicen que era un aceite, pero el texto en los 3 pasajes paralelos, en Juan, en Mateo y aquí en Marcos, nos hace ver que no era necesariamente un líquido viscoso como aceite, sino era pues con una consistencia líquida. No era una crema o un ungüento, pero tampoco era una pasta, pero tampoco un perfume como el que tú y yo conocemos. Dice que era de nardo puro, y el nardo es una planta aromática que crece en la India. Y se usaba como medicinal y como estético, perfumería, desde la remota antigüedad. Y precisamente porque se obtenía de la India, del Himalaya, pues era muy preciado, era de mucho precio. El texto dice que era de mucho precio. Y nos da un costo, 300 denarios. 300 denarios equivale prácticamente al salario de un año. Si tomamos en consideración las parábolas de Jesús, que decía que pagaba un denario por día de trabajo, esto equivalía a 300 días de trabajo. Ya con el seguro, el Infonavit, todo, ¿no? Conforme a la ley. Esta mujer está usando todo el producto del trabajo de un año. ¿Cómo pudo obtener María este costoso perfume? Es que eso era más que un perfume, ¿no? Eso era una inversión, era un activo, ¿no? Porque ¿cómo le pudo haber hecho para comprarlo? Y no dice cómo. Podemos suponer que pudo haber sido una herencia, o podemos suponer que fue una dote. Recuerda, hace poco estudiamos el domingo en Éxodo las dotes, ¿no? Y la dote para la mujer que se va a casar era una garantía de estabilidad para la mujer. Si el esposo la repudiaba o el esposo moría, ella tenía una garantía para poder sobrevivir un tiempo. Como sea, estoy seguro que para esta mujer representaba todo su activo financiero, toda su seguridad financiera. Y lo que ella hace es algo inaudito, porque dice que quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Observa el énfasis, quebrar y derramar. Es una acción intensa. Está usando su costoso perfume que pudo haberse reservado, que pudo haber guardado, pudo haber honrado a Jesús de otra manera, pero ella rompe, quiebra y derrama sobre su cabeza este perfume. No se reserva nada, no reserva nada porque pues lo abres así, tantito Jesús, ¿no? Así. No, sin reservas, sin medida, sin reparo. Todo lo que tiene lo entrega en ese acto Jesús. Y mira el contraste. Porque un poco de levadura hizo que los religiosos se contaminaran y no reconocieran a Jesús y buscaran matar a Jesús. Un poco afecta el todo. Un poco de levadura contamina todo, un poco de maldad contamina todo, pero un poco de devoción, un poco de fe. Yo creo que María esta mujer no entendía del todo lo que estaba haciendo. Apenas era un poquito lo que entendía, pero ella estaba buscando a Jesús. Y ese poco afectó todo, y ella toma todo, su todo, y no le importan las consecuencias. Y toma una decisión que no tiene regreso. Rompe el frasco y derrama todo su tesoro en la cabeza, en el cuerpo de Jesús. Toma su estabilidad. No se reserva nada. Y lo derrama ante Jesús.
Pensaba hace rato que en el capítulo anterior, capítulo 13, Jesús profetizó que el templo había de ser destruido. Y Jesús profetizó que vendría un tiempo difícil de turbulencia. ¿No sería lógico que María guardara ese tesoro y se preparara para ese día? Pero ella no hizo nada. Lo entregó todo en ese momento. Pero, versículo 4, hubo algunos. Y yo digo, mira, a ver, Marquitos, mi brother, le voy a decir en el cielo, primero Dios. Hubieras puesto sus nombres, pues tú ni estabas ahí. O sea, yo entiendo que Mateo haya puesto algunos, ¿no? Yo he entendido que Juan, pues estaban ahí. Pero tú hubieras puesto nombre y apellido. Algunos que se enojaron dentro de sí dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Esos algunos son los discípulos. Sí, los discípulos. Esos que caminaron con Jesús por 3 años, han oído a Jesús anunciar la llegada del reino de Dios, han visto hacer Jesús cosas que jamás nadie había hecho. Nadie enseñaba como Él, nadie sanaba como Él, quien alimentaba multitudes con unos pocos pedazos de pan y de peces. Y la pregunta también es aquí, ¿qué buscan los discípulos? ¿Qué buscan? Ellos tienen el mismo contexto religioso que los principales sacerdotes y escribas. Ellos están esperando un Mesías. Claro, los discípulos han reconocido que Jesús es el Mesías. Marcos capítulo 8, ¿no? Vimos cómo Pedro, tomando el liderazgo, dice, yo sé que tú eres el Cristo, el Mesías. Ellos lo saben, pero no alcanzan a comprender la misión de Jesús. Ellos están esperando un general conquistador que venga a poner un orden y a restablecer todas las cosas de este mundo, empezando por regresarles la tierra y el reino a ellos. Pero no han comprendido la misión de Jesús, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate por muchos. Ahí está la misión de Jesús. Sí, Jesús es el Mesías. Jesús vino a inaugurar el reino de Dios en la tierra. Lo vimos en los primeros capítulos, en las primeras sesiones cuando estuvimos empezando este estudio en Marcos. Marcos hace un énfasis muy claro en esto. Jesús vino a anunciar la llegada del reino de Dios, el reino de los cielos. Y Jesús vino a inaugurar ese reino. Y Jesús va a terminar, a culminar, a llevar al punto máximo el esplendor y el reinado de Dios en la tierra cuando Él venga por segunda vez. Es cierto, vivimos en un mundo caído, injusto, inequitativo, y todos ellos están esperando que Dios haga un mundo armonioso, justo y próspero. De hecho, los pobres, porque cuando leemos aquí Jesús no está despreciando a los pobres. Los pobres, que son los más débiles del mundo, son la evidencia de que este mundo no funciona. No tienen lo que necesitan, son objeto de abuso. Y sí, Jesús ha ido en busca de ellos, de los pobres en espíritu y de los pobres. Pero ahí está Jesús y les ha aclarado que es el Mesías. Ellos han entendido que es el Mesías, pero en este momento su misión es dar su vida, entregar su vida, morir por el rescate de todos. Porque la causa principal del estado de degradación del ser humano y del mundo es por causa del pecado y de la separación de Dios. Y eso es lo que viene Jesús a cumplir en esta primera misión en la tierra, a reparar eso que se había roto, esa separación, esa brecha, ese puente que nos aleja de Dios por el pecado. Y los discípulos no pueden ver que Jesús, el Mesías, no pueden concebir que muera en una cruz,
que dé su vida, pues Él va a conquistar, va a echar a los romanos de aquí, nos va a devolver el reino, el poder sobre la tierra prometida. Ellos se imaginan siendo ese grupo selecto que habría de recuperar el poder. Pero Jesús les ha dicho que no es así, no en ese momento y no de esa manera, porque Él vino a dar su vida en rescate de muchos. Por eso ellos dicen, ¿esto es qué? Un desperdicio. No, perdón, pero para María no es un desperdicio. María está entregando todo, esta mujer está entregando todo. No puede ser un desperdicio. Pero para ellos no tiene valor, es basura, no significa nada. Porque ellos están buscando, ¿qué están buscando en Jesús? Un gran conquistador que cambie ahora todas las cosas. Y por cierto, esa es la visión utilitaria del mundo en el que vivimos, ¿no? Todo tiene un precio, todos tenemos un precio, dicen en esta visión utilitaria del mundo. Asignamos valor a las cosas, a las personas y sobre todo buscamos qué podemos obtener y qué nos puede dar, ¿no? Dar lo menos pero recibir lo más. Esa es la visión del mundo caído en el que vivimos. Por eso luego podemos perder de vista la estimación del verdadero valor de las cosas. Y no de las cosas materiales, sino de las cosas que no se ven, de las eternas. Y podemos estimarlas con un bajo valor, es decir, menospreciarlas. ¿A qué le damos valor? ¿Qué es, fíjate bien, el trabajo de un año en comparación con la obra de salvar a la humanidad muriendo en una cruz? ¿Qué comparación tiene eso? ¿Cómo puede estimarse, compararse? No tiene valor. ¿A qué le damos valor? Como dicen por ahí, pues para todo lo demás, pues Mastercard. Los discípulos no entienden, porque están buscando en Jesús algo equivocado. Los religiosos líderes están buscando algo, quieren acabar con Jesús. Los discípulos reconocen a Jesús como el Mesías, pero sus expectativas no son las correctas. Están buscando en Jesús algo que no está en Jesús. Pero parece que María sí está comprendiendo, un poco. Sabe que Jesús es el Cristo, sabe que es el Mesías y parece que ha comprendido, no del todo, que va a morir y por eso hace lo que hace. Pero mira lo que dice en los versículos 6 en adelante. Pero Jesús dijo, aquí viene la respuesta de Jesús, dejadla, ¿por qué la molestáis? O sea, no solo despreciaron lo que hizo, sino la estaban, ay mujer, mira nada más el tiradero, mira nada más cómo huele la casa tan bonito. La están criticando, la están molestando. Mira lo que dice Jesús, buena obra me ha hecho. En pocas palabras, ¿por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Les dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando quieran, las van a poder hacer bien, pero a mí no me van a tener siempre. Prioridades, el gran problema de nuestro tiempo. La tiranía de lo urgente siempre arrasa con lo importante y con lo esencial. Tenían al Mesías frente a ellos. Yo te pregunto, ¿qué darías tú a cambio si sabes que hay una máquina del tiempo? ¿Qué darías a cambio para subirte a esa máquina y estar sentado ahí en ese lugar y ver al Mesías? ¿Qué darías? ¿No lo darías todo? ¿No caminar igual con Él? ¿Mirar cómo era? ¿No te gustaría eso? Ellos lo tienen ahí. Están ahí los líderes religiosos. Están los discípulos que no alcanzan a entender. Y esta mujer con poquito entendimiento dio su todo para reconocer
que Él es el Mesías. Jesús sigue diciendo, a mí no me tendréis siempre. Versículo 8, esta ha hecho lo que podía. Es decir, todo lo que tenía, todo lo que podía, lo acaba de entregar. Toda su seguridad, todo su futuro, todo lo rompió y lo derramó ante Jesús. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en la Biblia podemos ver que este proceso de ungimiento se hacía con los sacerdotes, se hizo con los reyes, pero también en Éxodo 30, que también hace poquito estudiamos, se hablaba de cómo Dios mandó hacer un aceite especial para la unción, con el cual, Éxodo 30, 26, 31, ahí está el detalle, con el que se manda ungir todo el tabernáculo y sus utensilios y a los sacerdotes. Así que es muy simbólico, porque ciertamente Jesús es ese tabernáculo que habitó entre nosotros, Juan 1:14, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús mismo es ese rey y Jesús mismo es ese profeta. En Él se cumplen todos estos oficios en favor tuyo y mío. Y esta mujer, con muy poquito, entregó todo lo que tenía, reconociendo que Jesús efectivamente era el Mesías y anticipando que iba a morir. Y Jesús dice entonces, lo que meditábamos al principio, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y Jesús la reconoció y ella no buscaba ese reconocimiento. Y el día de hoy estamos meditando en tan sublime acto de devoción y adoración a Dios. Y ella no lo buscaba y el día de hoy estamos imaginando este acto y mirando este ejemplo de entrega, de devoción, de una devoción extravagante que es una adoración. Ella buscaba a Jesús. Ella perseguía a Jesús. Y lo hizo de la manera más extravagante, de la manera más contundente, de una manera muy loca, pero lo hizo y se encontró con el Mesías. Pero un contraste más, versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11, perdón. Entonces Judas Iscariote, fíjate cómo dice, uno de los 12. No era un extraño, era un amigo, era un codiscípulo, era parte del grupo. Uno de los 12. Estaba ahí con todos cuando pasó todo lo que hemos visto con Jesús. Marcos 1, Marcos 2, hasta ahora. Ha estado. Estaba ahí. Era uno de los 12. ¿Qué pasó con Judas? Bueno, la verdad Marcos es muy benévolo. Muy benévolo porque aquí no nos da detalles. En otro evangelio se dice que fue por la codicia, por el dinero. Aquí no da muchos detalles, pero ¿qué pasó con Judas? ¿Qué pasó? Algunos dicen que en realidad era un miembro de este partido revolucionario. No ninguno de los partidos que conoces aquí, no. Sino este partido que se llamaba de los celotes. O sea, era un revolucionario, quería tomar las armas contra Roma y que estaba allí infiltrado. No lo sé, pero muy probablemente se decepcionó de Jesús, porque lo que buscaba en Jesús no era lo que él quería encontrar. Algunos dicen que en realidad no lo quería entregar, sino quería llegar a una negociación. Bueno, esas son suposiciones. El punto es que él se acerca a los líderes para entregárselos. Los primeros 2 versículos buscaban cómo detenerlo y matarlo, y acá buscaba cómo entregarlo, y pues se unieron, se encontraron. Dice el verso 11, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas,
¿Qué dice ahí? Buscaba oportunidad para entregarle. Mira la oscuridad. Los religiosos principales buscaban matar a Jesús. Mira lo oscuro de esta parte final de este pasaje. Los Judas buscando una oportunidad para entregarle. Pero mira la luz en medio de las tinieblas cuando llega una mujer que desperdició su año de trabajo, rompiendo un vaso de alabastro con un perfume de nardo de mucho precio. Mira esa luz en medio de aquí. Mira las tinieblas, Judas desperdiciando su vida por 30 monedas. Y así es el pecado. Así es la codicia de las cosas terrenas. Así es el vivir para uno mismo. Un poquito de levadura contamina todo lo demás. Pero un poquito de fe, un poquito de devoción en Jesús, llevó a una mujer a entregar todo lo que tenía, un frasco completo de perfume, que no solo ungió a Jesús, honró a Jesús, adoró a Jesús, sino que llenó toda la casa de ese olor de perfume. Y no solo ese momento, sino que el día de hoy podemos oler ese perfume el día de hoy. Y sigue inundando nuestras vidas con ese testimonio de una entrega total, muy sencilla, muy simple, pero una entrega total a Dios. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos en Jesús? ¿Qué buscamos? Ese es el punto el día de hoy y con lo que vamos a terminar. ¿Qué buscamos en Jesús? Porque ya sabemos lo que podemos buscar. Podemos buscar entregarle, podemos buscar adorarle o podemos buscar traicionarle. No creo que nadie aquí piense en entregarle y nadie piense en acabar con Jesús. Buscar significa hacer algo para hallar a alguien o algo, o hacer lo necesario para conseguir algo. Todos están buscando algo en Jesús. Todos hicieron algo, positivo o negativo. Buscaron, persiguieron, procuraron, conspiraron. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hizo diferente María que nos invita el día de hoy a ser diferente en lo que hemos hecho en nuestra vida como cristianos hasta el día de hoy? Porque María también buscó, María también persiguió, María también procuró. ¿Qué hizo diferente María? ¿Qué hizo que la búsqueda de María se convirtiera en una buena obra para Jesús, en un acto de entrega, en un acto de adoración? ¿Qué hizo? ¿Cuál es la diferencia? Creo que la clave está en el verso 8 que ya leímos. Dice, Jesús le está diciendo esto, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Se ha anticipado. Eso implica que ella tomó una decisión. No es que fue a la librería, compró un libro, consultó con una persona, sino ella vio a Jesús, vio lo que hacía, vio lo que había hecho para ella y para su familia. Y reconoció que era el Mesías, el que estaban esperando. Marcos 12:30, Jesús les decía a los religiosos que le preguntaban cuál es el principal mandamiento, y Jesús les dijo, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Y ella anticipó la misión de Jesús, la persona de Jesús, y tomó una decisión. Ella buscaba salvación, sanidad, sabiduría, paz, no sé, lo mismo que tú y yo buscamos en Jesús. Pero ella se anticipó y entonces convirtió su búsqueda en Jesús en algo real, en adoración. Tomó su presente, su hoy,
lo que tenía y lo que era y su momento, y todo eso lo depositó en Jesús. Y esa es la pregunta para nosotros: ¿qué hacemos hoy con Jesús? ¿Qué haré con Jesús hoy en mi presente? ¿Qué hacemos? ¿Qué decidimos hacer? Porque el Evangelio es gracia y paz. Como dice Gálatas 1, 3, 5, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. Queremos gracia y paz, solo puede venir de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dice, versículo, sigo leyendo, Gálatas 1, 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio es gracia y paz que estamos buscando tú y yo. Él ya resolvió nuestro pasado y Él nos da certeza del futuro, pero nos dice, hey, en tu hoy, en tu presente, en lo que tenemos y en lo que somos, también te he redimido. Así que María decidió entregar todo lo que tenía hoy y se anticipó y decidió que si el Evangelio, si Cristo había transformado su vida, hoy debía darlo todo por el Señor Jesús, por su Salvador. Así que solo hay una opción. No tenemos muchas opciones, porque las dos opciones de qué podemos buscar y hacer con Jesús no creo que estén consideradas en tu presupuesto. Acabar con Jesús o traicionarlo, creo que no. Así que no nos queda otra más que entregarlo todo. Es lo único que podemos hacer. ¿Qué valor tiene mi presente? ¿En qué valor estimo mi futuro? Por eso, este acto de adoración implica rompernos. Romper el envase, quemar las naves, darlo todo hoy. Tener que ser quebrado. Y eso es algo que a veces no queremos. Pero para que la vida de Jesús brote y se manifieste en nuestros cuerpos, también se tiene que manifestar en nosotros la muerte de Jesús. Pablo decía, 2 Corintios 4, verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Uy, siquiera fuera vasos de alabastro, ¿no? Pero Pablo ya nos bajó a vasitos de barro. ¿Cuál es ese tesoro? El Evangelio en nuestras vidas. La revelación de Cristo y la iluminación de Cristo en nuestras vidas es lo que Pablo está diciendo en los versículos anteriores. Tenemos este tesoro y Dios decidió poner ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que podemos estar, eso lo dije yo, pero el texto dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. María quería a Jesús y lo quería para ella. Y eso es lo que buscó en Jesús y eso es lo que encontró en Jesús. ¿Qué buscamos hoy en Jesús? ¿Qué quieres encontrar en Jesús? Yo quiero su vida en mí. Yo necesito su vida en mí, porque eso es lo único que puede cambiar mi vida y es lo único que puede darle sentido a mi vida y mi presente. Mi pasado ya lo resolvió, mi futuro tiene certeza. Hoy, mientras que nos rompemos por este mundo caído que está alrededor de nosotros, tú y yo podemos decidir que si nos rompemos, lo que salga de nosotros sea un grato olor de Cristo, un acto de entrega y de adoración. Y esa es la diferencia que hace el Evangelio en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias, en nuestras desesperaciones, cuando nos sentimos derribados, que nos rompemos
Y ahí es cuando el poder de Dios se muestra excelentemente y se convierte en un acto de adoración. Pero necesitamos tú y yo entregarlo todo. Así que esa es la invitación el día de hoy. Entregarlo todo, sin reservas, sin temor, sabiendo que nos estamos rompiendo ante el mismo Señor y Salvador. Si quieres hacerlo, es el momento de hacerlo. Señor, nos entregamos a ti. Y no venimos a ti, Señor, con una fe perfecta, ni una vida perfecta, ni una adoración perfecta, sino así tal cual somos, Señor, vasos de barro, de carne y hueso. Que por cierto, Señor, tú soplaste para que tuviéramos vida. Pero en el primer instante decidimos que no queríamos esa vida y pecamos y nos separamos de ti. Pero si estamos aquí, Señor, rotos por el mundo, no queremos estar rotos por el mundo, sino queremos rompernos para convertirnos en un grato olor de adoración para ti, Señor. Queremos la vida de Jesús en nosotros. Estamos aquí, Señor, necesitados de la vida de Jesús, pero sabiendo que también se manifiesta la muerte de Jesús en nosotros. Y nos identificamos con este acto maravilloso y glorioso de tu gracia, morir en la cruz por nosotros, Señor. No lo entendemos, pero gracias por morir por nosotros. Solo nos queda entregarlo todo, rendirlo todo, sin temor, sin reserva. Y hoy nos rompemos delante de ti, Señor. Recibe este corazón. Así, recibe estos corazones, recibe estos problemas, recibe estas tribulaciones, recibe estas pequeñas fe, esta pequeña adoración, recibe estos pequeños pensamientos, recibe esta pequeña devoción. Que tú eres capaz de hacer algo pequeño, el todo, que inunde tu trono de adoración, Señor. Y una vez más, Señor, en nuestra debilidad, te pedimos que la vida de Jesús fluya en cada uno de nosotros, Señor, y te adoramos.